cáncer tipo adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma. En el caso de los otros tipos de cánceres que son bastante raros, como son el cáncer epidermoide, el cáncer transicional o el sarcoma prostático, el origen son a nivel, los dos primeros son más a nivel del urotelio y el último generalmente en la zona glandular, ¿no? Pero como les dije, el más frecuente acá es el adenocarcinoma, que lo vamos a ver, ¿no? En cuanto a la anatomía, la funcionalidad, la fisiología, y eso los han mencionado, la irrigación, la ubicación de la próstata, sus funciones, eso ya le explicaron por lo que he visto en la exposición anterior de hiperplasia. Vamos a hablar en cuanto a datos epidemiológicos sobre el tema del cáncer prostático, ¿no? Si bien es cierto, el cáncer prostático a nivel mundial es el cáncer más frecuente en el sexo masculino, ¿no? En tal forma que en el varón, en los países occidentales como Estados Unidos, es la segunda causa de muerte, ¿no? Entonces vemos ahí los datos estadísticos hacia la derecha, donde podemos observar cómo ha ido aumentando esta incidencia de casos de cáncer de próstata a medida que pasan los años, ¿no? En el Perú eso no ha cambiado tampoco, se refleja lo que se ve en los países de primer mundo, como el caso de Estados Unidos, donde la incidencia y la mortalidad está en subida, está en alza, ¿no? Este es un gráfico lamentablemente un poco desfasado del año 96, 2002. Luego le voy a poner unas tablas mucho más actualizadas, como se está presentando en la actualidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? En Estados Unidos y en el Perú, lo que es un resumen, lo que les he dicho, ¿no? La incidencia de la segunda causa de muerte a nivel de Estados Unidos. El riesgo de morir es de 3%. Esto va aumentando a medida que el paciente tiene más años, ¿no? A medida que pasan más años, tiene mayor predisposición a tener cáncer prostático y, por lo tanto, también la mortalidad va aumentando a medida que pasan los años, ¿no? Los datos estadísticos del año 2010 a 2012 que son presentados por el Hospital de Neoclásicas, hay una distribución por edades donde a medida que pasan los años va aumentando la incidencia de cáncer de próstata. Entonces, de los 55 a 74 años hay una incidencia de 26.4, más de los 75 va aumentando la incidencia a 27.2. Asimismo, la mortalidad va aumentando a medida que pasan los años. Entonces, en este gráfico vamos a ver, la incidencia de cáncer de próstata de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, el riesgo de tener mayor porcentaje de cáncer de próstata a medida que pasan los años. Entonces, en el varón vamos a ver que va a haber una incidencia, un riesgo mayor de un 80% de tener cáncer de próstata en aquellos pacientes, como ustedes observan acá, que tienen más de 85 años, ¿no? De 85 a más años, 1 de cada 6 pacientes tiene el riesgo de tener cáncer de próstata. De tal forma, ese mismo riesgo se refleja en un porcentaje, un 17.80%. Y también, como van a ver, a medida que pasen menos los años, el riesgo es un poco menor, ¿no? Acá tenemos otro cuadro sobre incidencia y mortalidad de cáncer de próstata, también entre los años 2010 a 2012, ¿no? Donde tenemos la incidencia durante ese periodo de tiempo, una incidencia de casos de 5.935 casos y una mortalidad de 2012, ¿no? Casi aproximadamente un poquito menos de la mitad en caso de la mortalidad de estos pacientes diagnosticados. Esto se refleja en porcentajes, 21.3% y en la mortalidad 16%, ¿no? La tasa estandarizada por edad por 100.000 habitantes, 48.6 para la incidencia de cáncer y la mortalidad de 15.7. De tal forma que podemos resumir esto en que la incidencia y la mortalidad se ha elevado reflejando o comparando años anteriores, de 2000, 2002, 2003, esto sigue en aumento, ¿no? Es por eso que definitivamente el MINSA ya ha tomado
cartas sobre el asunto hace muchos años atrás, hace más de 5 años, 6 años, en la que ha puesto un sistema FISAL, que de repente alguno de ustedes ha escuchado, en la que trata de frenar este avance acelerado de la incidencia de cánceres, sobre todo de próstata en varones, como otro tipo de cánceres como puede dar en las mujeres, como el cáncer de cuello uterino, cáncer de mama o otros tipos de cáncer que puedan afectar a ambos sexos, como el cáncer de pulmón o cáncer gástrico. Entonces, eso es lo que le decía, bueno, en cambio, en el caso de ambos sexos, según Neoplastic también, como en primer lugar, el cáncer de cuello uterino sigue siendo el más predisponente, ¿no? Sigue el cáncer de mama, el cáncer de estoma, el linfoma de próstata. Esto es en ambos sexos, tanto en el hombre como en la mujer, no hay una diferenciación por sexos por acá. Esto es en ambos casos. Solamente sacando el segmento de hombres, vemos, y nuevamente le repito, el cáncer de próstata como ha ido aumentando a medida que pasa. Del año 2000 hacia arriba ha empezado a trepar. Entonces, anteriormente, antes del año 2000, normalmente el cáncer de estómago y el cáncer de pulmón era lo más frecuente, pero después del año 2000 empezó el cáncer de próstata a aumentar en el varón. Entonces acá el tema es bien sencillo. Hay que hacer un chequeo preventivo a todos los varones a edades tempranas. ¿Y a qué pacientes se debe hacer el chequeo preventivo? Pues lógicamente a aquellos que tienen factores de riesgo. Y como mencioné y como dicen los cuadros epidemiológicos, pues la edad es importante, ¿no? A medida que pasan los años, el riesgo de tener cáncer prostático se va acumulando más. Entonces, acá tenemos a aquellos pacientes de 65 años, un 75% tiene el riesgo de tener cáncer de próstata. Más aún si tienen 80, como hemos visto el cuadro anterior. Los factores genéticos también es otro factor importante, ¿no? Si tenemos un familiar directo que tiene cáncer de próstata, esto se va a multiplicar 2 veces más, ¿no? El hijo puede tener, se multiplica 2 veces más de tener cáncer de próstata. Asimismo, cuando tenemos 2 o más familiares cercanos que tienen cáncer de próstata, el riesgo de tener cáncer prostático se va a multiplicar a 5 a 11 veces más, ¿no? Entonces, en esto es importante tener en cuenta en la historia o en los antecedentes de que ha habido familiares directos que han tenido este problema, por lo tanto, el hijo debería hacerse chequeo en cada vez tempranas. ¿Por qué? Porque el cáncer prostático generalmente es silente, no da síntomas. Da síntomas cuando está avanzado. Y cuando está avanzado, el tema es más complicado. Otro tema importante es la raza, ¿no? Realmente los de raza morena tienen mayor predisposición de 1.8 veces a 2 veces más que la raza blanca. Todos los pacientes de raza morena deben ser chequeados también igual. Y por último, la obesidad también es otro factor de riesgo para tener cáncer prostático, ¿ya? En cuanto a la patología, tenemos básicamente de que, como ustedes observan ahí, 95% de los cánceres son adenocarcinomas, o sea, quiere decir que se van a formar a nivel de la glándula prostática, del epitelio de la glándula prostática. Y un 5% de los cánceres prostáticos, felizmente menos frecuentes, son los sarcomas prostáticos, el carcinoma epidermoide, el carcinoma de células transicionales, ¿no? Y otros tipos más que son más raros, ¿no? Pero estos de acá, como les repito, no se forman a nivel de la glándula, sino es a nivel del tejido no glandular, ¿no? Y es más, se origina también a nivel del urotelio, que realmente reviste la próstata, que es las células transicionales, ¿no? Saben que las células transicionales son epitelio que forma o reviste la mucosa de la vejiga y de la uretra. Si bien es cierto, para recalcar acá, estos tumores son mucho más agresivos, definitivamente, ¿no? El adenocarcinoma por sí solo es un tumor, no es tan agresivo. Se dicen las estadísticas que casi un 5% sin no hacer gran cosa, el paciente podría sobrevivir, en 5 años podría tener una agresividad tan letal, ¿no? O sea, hay tiempo como para poder manejar ese tipo de patología del adenocarcinoma, ¿no?
En cuanto a la clasificación de McNeil, ¿no? Esta es la clasificación de McNeil, que es importante para ubicar las zonas topográficas. La zona donde se va a ubicar generalmente más la zona, o la zona donde se ubica el cáncer prostático es la zona periférica, ¿no? Que es la zona verde, como ustedes observan ahí. La zona verde generalmente abarca la parte del ápex, el vértice de la próstata y la cara posterior prostática, ¿no? En segundo lugar está la zona central, la zona roja que se ve ubicada acá, donde es atravesada por el conducto eyaculador, ¿no? Y por la parte del piso, por el techo de la próstata, ¿no? O la base de la próstata, ¿no? Techo de la próstata, que también se asienta el cáncer prostática, pero en menos porcentaje. Entonces, en tal forma, y la zona transicional es mucho más rara que se presente el cáncer prostático, ¿no? Es menos porcentaje. Entonces, en líneas generales, casi 65 o 70% de los cánceres se ubican en la zona periférica, que es la cara posterior de la parte del ápex prostático, ¿no? Entonces, es importante es hacer el tacto rectal, porque justo cuando uno hace el tacto rectal puede palpar esa zona posterior, ¿no? Entonces nos va a ayudar bastante. En cuanto a la prevención, se ha hablado mucho sobre la dieta, ¿no? Hay muchos estudios sobre el tema de ingerir vegetales, especialmente vegetales crucíferos, como el col, brócoli, el repollo, y sobre todo el tomate, que tiene un antioxidante prostático que es el licopeno. Se dice que el licopeno predispone de que no haya cáncer, se aparezca el cáncer prostático, pero realmente son estudios a largo plazo en los que sí ha habido evidencia científica en algún momento, pero que yo en la actualidad ya no he revisado, ya no tiene tanto peso en la actualidad. Yo creo que esto se ha visto hace como 5 o 10 años, ¿no? Es más, hicieron medicamentos que era a base de licopenos, en la que ayudaría a la prevención de cáncer prostático. Es más, hay un producto también que es que lo extraen de las granadas, es una fruta, no sé si alguna vez ustedes han probado esta granada que tiene unas pepas rojas. De ahí saca un antioxidante prostático, es el Punicum granatum, en la que también se ha industrializado, algunas industrias farmacéuticas lo han usado como preventivo, ¿no? No está acá colocado, pero lo van a leer dentro de la bibliografía. El Punicum granatum, que es un componente de la granada. Asimismo, el pescado, el consumo del pescado omega 3 sí se ha visto en varios estudios en la que podría protegerse contra el cáncer prostático. Es más, los que consumen bastante pescado omega 3 son los países de la zona oriental, ¿no? Como Japón, China, donde consumen bastante este tipo de alimentos. En cambio, los países de Occidente no consumen esto, consumen mucho más grasas, carnes rojas, y eso se ha visto que hay mayor incidencia en estos tipos de países que en los orientales, ¿no? Entonces, hay un tema de alimentación. Por último, la vitamina D, selenio, si van a ubicarlo, van a tener bibliografías antiguas en las que sí hacían un efecto, pero en la actualidad no tienen realmente un efecto preventivo, ¿no? Se ha descartado esto. Tuvieron una boga en los años 90, comienzos de 2000, pero después desapareció, no sé, no tuvo un sustento importante según la experiencia. Bueno, el cáncer prostático, como ustedes saben, ustedes lo han visto en su práctica, es definitivamente hormonodependiente de la testosterona. ¿Quién forma testosterona? Dos órganos básicamente, el testículo, un 90%, y el restante, las glándulas suprarrenales. Lógicamente que el testículo está comandado en la producción de testosterona por la hormona liberadora de hormona luteinizante, que va a fabricar la hormona luteinizante y va a activar la célula Leydig a formar testosterona. Y el otro vía es por la vía de la ACTH, las glándulas suprarrenales, donde van a producir andrógenos a nivel de la corteza suprarrenal, en menos porcentaje, pero van a ir por vía de circulación. Entonces, eso es uno de los causantes generalmente de que se origine el cáncer prostático, como vamos a ver en el siguiente gráfico.
Entonces, ¿qué pasa con la testosterona? Va a producirse, la testosterona viene por vía sanguínea en forma libre y en forma asociada a una proteína, o sea, la testosterona total y la testosterona libre. Esta testosterona se va a unir a unos receptores androgénicos que están a nivel de la pared, ¿no? Se van a unir y se van a transformar posteriormente en dihidrotestosterona, y esta dihidrotestosterona, que también es un causante de la hiperplasia, va a sufrir una alteración internamente en el citoplasma del epitelio glandular, de tal forma que se va a formar un complejo inactivo, un complejo inactivo con el receptor androgénico que está dentro del citoplasma, ¿no? Esta dihidrotestosterona, y luego va a producirse una alteración de este complejo inactivo a activarse. Esto por un mecanismo de fosforilización por acción de las quinasas, ¿no? Entonces se va a activar este receptor androgénico, se va a fosforilizar y esto va a ingresar dentro del núcleo del epitelio y va a producir una alteración genómica del ADN de diferentes formas. La otra vía también viene a ser por unos intermediarios inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, que también se va a unir a ciertos receptores a nivel de la pared celular, y eso también va a producirse una activación de las quinasas y va a también producir un fenómeno igualito, de fosforilizar todos los complejos internos de receptores androgénicos unidos a la dihidrotestosterona. Entonces va a ingresar por otra vía, definitivamente alterando el genoma del núcleo, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos lo que se produce en cuanto al tema del cáncer prostático. Las características clínicas, como les mencioné, normalmente es asintomático, es su mayor en estados iniciales. En estados iniciales no hay síntomas, generalmente la sintomatología va a ser cuando ya el tumor está más avanzado, en este caso llega hacia el epitelio de la uretra o llega hacia la vejiga, va a producir hematuria, o llega a la vesícula seminal, eso el conducto eyaculador produce hematospermia, o ya empieza a producir un crecimiento y cierra la uretra, uropatía obstructiva, o ya llegó o ha hecho metástasis a huesos y eso produce dolor óseo. Generalmente el dolor óseo es a nivel de la zona de la cadera o la zona lumbosacra, ¿no? La zona generalmente donde se va a producir la metástasis a nivel de huesos. El diagnóstico, tenemos dos pilares para hacer el diagnóstico. El diagnóstico definitivo siempre lo va a hacer la biopsia prostática, ¿no? Pero antes de hacer biopsia prostática tenemos que tener en cuenta dos pilares básicos en que uno y el otro podría ser positivo o ambos positivos para poder recién hacer la biopsia, que va a ser el diagnóstico definitivo. Uno de ellos es el tacto rectal, como ustedes ven, ¿no? El tacto rectal está incluido dentro del examen físico del paciente, por eso se llama que es barato, porque no se le cobra más al paciente o no es algo, es un procedimiento extra, está dentro del examen físico. No es doloroso, es tal vez un poco incómodo, pero no doloroso si es que se hace con debida lubricación, se usa el dedo índice de la mano que uno más maniobra mejor. Se introduce, se palpa la próstata, las características se las ha mencionado anteriormente en la clase de hiperplasia: tamaño, consistencia, movilidad, sensibilidad, superficie, ¿no? Que normalmente una hiperplasia, pues la superficie es lisa, es fibroelástica, como la punta de la nariz, el tamaño que es 4x3, 3x4, de acuerdo al tamaño que se mide con el dedo, de un extremo a otro y de arriba hacia abajo, horizontal y vertical, ¿no? Ese es el número que sale 3x3 o 4x4. No es móvil, no es dolorosa, ¿no? Entonces todas esas características se originan de una hiperplasia. Pero cuando hay un cáncer o cuando uno sospecha de un tacto rectal anormal, pues esas características cambian, ¿no? La consistencia es más pétrea,
la superficie puede haber nódulos, no es móvil. La sensibilidad puede variar, puede ser que sea sensible o no sea sensible, eso varía mucho, ¿no? Pero está fija a planos profundos, o sea, no es móvil, ¿no? Es una de las características. Y la superficie puede ser nodular o muy irregular, ¿no? Y se palpa como una piedra, ¿no? Pues se llama pétrea, ¿no? Definitivamente el tacto rectal, ustedes leerán o habrán leído artículos que el tacto rectal ya no se debería hacer, que eso ya no pasó de moda, pero bueno, hasta ahorita, según los protocolos urológicos, tanto de Europa como los americanos, el tacto rectal todavía sigue un procedimiento que no se ha sustituido con ningún otro tipo de examen. Le da más peso que el PSA. ¿Y en qué momento hacerse el tacto rectal? En cuanto estos datos ya cambiaron, actualmente en estos últimos años ya se dice que a partir de los 40 años deben hacerse el tacto rectal, aquellos que tienen factores de riesgo y aquellos que no tienen factores de riesgo a partir de los 45 años. Su sensibilidad viene a un 65-69% y su especificidad de 89 a 90%, 97%, perdón. Lógicamente que a veces uno palpa la próstata, puede encontrar nódulos de la misma hiperplasia prostática puede producir nódulos, sí. A veces también un cálculo encontrado en la próstata puede dar un falso positivo de que sea un... Pero de todas maneras para eso sirven los exámenes auxiliares como la ecografía para poder dilucidar bien esa zona. ¿Qué cosa es el PSA? El PSA es un marcador tumoral, se toma en sangre, es una gamma seminoproteína que lo va a originar solamente el epitelio prostático, no origina otro órgano. Por lo tanto, es órgano específico, pero no es cáncer específico. ¿Cuál es el punto de corte del PSA? Es hasta 4 nanogramos. Esto no ha variado. Se pensó variarlo hasta 2, pero no. Normalmente ha quedado hasta ahora como 4 nanogramos por litro y eso sigue hasta ahora en la actualidad igual. Cuando el PSA está fuera de 4, está más entre 4 a 10, puede ser 6, 7, 8, 9, el valor predictivo positivo para tener un cáncer, según las estadísticas, va de un 25 a un 35%. Si el PSA es mayor de 10, se dan cuenta cómo el valor predictivo positivo va aumentando en 50-80%. Entonces, acá el protocolo indicaría, y esto está en las guías, que si un PSA está mayor de 10, es sinónimo de que el paciente debería someterse a una biopsia prostática sí o sí. Otro también dato o ítem importante, siempre y cuando, lógicamente, el tacto rectal sea normal, ¿no? Siempre y cuando el tacto rectal sea normal. Otro valor también importante para poder hacer biopsia es cuando el índice de PSA es menos de 20%. ¿Qué cosa es el índice de PSA? Viene a ser la división del PSA libre con el PSA total, ¿no? Se multiplica por 100 y esto va a salir de porcentaje. Entonces ese PSA, ese índice, esa división, ese número, si sale menos de 20%, es indicativo de que también debería hacerse una biopsia prostática. Asimismo, cuando la velocidad del PSA, o sea, si el PSA va elevándose, o sea, un nanogramo por año, o sea, si está en 4, el año siguiente está en 5, en 6 o 7, entonces también igual, o sea, independiente que sea mayor de una unidad de un nanogramo, debería hacerse una biopsia. Ok, estas son unas imágenes de ecografía que nos ayuda muchas veces a poder observar un poco mejor la próstata, sobre todo la ecografía transrectal, que es mucho más exacta para poder visualizar el parénquima prostático. Se usa en el caso de dudas, ¿no? O generalmente usamos la ecografía transrectal cuando ya nosotros tenemos la sospecha de que esto sea un cáncer y ya programarlo para una biopsia prostática, ¿no? Entonces la ecografía transrectal se hace ecodirigida, a través de eso se coloca una aguja en forma paralela al traductor y se va tomando muestras del tejido prostático, ¿no? Las zonas que generalmente podrían ser sospechosas de cáncer son las zonas, como dicen acá, hipoecogénicas, ¿no? Zonas hipoecogénicas que podrían estar ubicadas en la zona periférica, que es la zona donde, como ya mencioné, según la clasificación de Magny, es la zona más frecuente de presentar cáncer prostático. Entonces acá tenemos hacia una
una imagen donde en la parte de abajo de la próstata se ve una zona hipoecogénica bien ubicada, que abarca menos del 50% de un lóbulo, y eso podría ser un cáncer. Se hace la biopsia, sí, como se dice en la figura 3, salió positivo a adenocarcinoma prostático Gleason 6. El Gleason 6 es un grado histológico de atipia celular, donde indica a mayor atipia celular o más distorsión de las células epiteliales, indicaría mayor agresividad a mayor número. En el gráfico, en la figura del lado derecho, tenemos una imagen también de la glándula prostática, donde tenemos un nódulo mucho más grande, mixto, que abarca casi la totalidad del lóbulo prostático derecho. En esta imagen, si uno se da cuenta, hacia arriba vemos una imagen ecogénica distorsionada donde la cápsula está rota. Entonces, posiblemente este era un tumor de tipo 3, ¿sabes? 3A, en lo que ya no hay cápsula, la cápsula está invadida, y el Gleason es mucho más alto, ¿no? Gleason 8. La biopsia prostática es un procedimiento invasivo, definitivamente, donde debe hacerse un consentimiento informado debidamente al paciente. Se hace con anestesia local, es ambulatorio, ¿no? Ahí tenemos el ecógrafo, el traductor transrectal, ¿no? Donde va a ver la imagen, se va a ver en la pantalla. Y paralelamente al traductor se va colocando la aguja de biopsia, ¿no? Donde se va tomando las muestras. El tema de tomaje de muestras depende de lo que la imagen más o menos indique, ¿no? Si se ve zonas hipoecogénicas más sospechosas, posiblemente sea más la toma de muestras. Normalmente, estandarizadamente se toma 3 en un lóbulo, 3 en el derecho. Eso es lo mínimo que debe tomarse. Pero puede aumentarse tal vez 5 en el lóbulo derecho y 5 en el lóbulo izquierdo. Hasta 10, o algunos dicen máximo hasta 12. Pero eso, como le digo, va a depender de lo que se vea en la imagen. Entonces, lógicamente hay mayor chance de poder coger y poder hacer mejor el diagnóstico a más biopsias, ¿no? Pero tampoco sobrepasarse el número de biopsias, porque lógicamente hay un riesgo de pinchar tanto la próstata que podemos originar al paciente dos complicaciones que son muy frecuentes, que es la hematuria, es una hematuria macroscópica, ¿no? O el tema de infecciones. Porque acuérdense que es una biopsia transrectal, entonces el recto tiene muchos microbios. Lógicamente que el paciente antes de hacer una biopsia, como ven acá, debe ser debidamente preparado. No es cuestión de hacer la biopsia por hacerla. Primero hay que tiene que preparar por lo menos un día con un enema, tener la zona limpia, la zona del recto. Darle antibióticos profilácticos para gran positivos, gran negativos y anaerobios para poder prevenir ese tema. ¿Ok? Entonces, una vez hecho, este es un algoritmo para hacer el diagnóstico, donde acá tenemos prácticamente el resumen de lo que yo les he mencionado. Si tenemos un PSA, un tacto rectal normal, hay que ver el PSA, ¿no? Si el PSA es menos de 4, el paciente se le dice, ¿sabe qué? Véngase dentro de un año. ¿Ok? Si el PSA está de 4 a 10, es la famosa zona gris del PSA, donde el paciente se le indica, bueno, hay que valorar sobre todo la ecografía transrectal, ver si hay zonas sospechosas, si hipoecogénicas o no, valorar protocolos, como ya les mencioné, el porcentaje del PSA libre, ¿no? La densidad de PSA, la velocidad de PSA, donde si eso estuviera alterado, lógicamente ya se tendría que hacer una biopsiación. Ahora, definitivamente trata a biopsia a aquellos pacientes que tienen un PSA de 10, mayor de 10, ¿no? Y si el tacto rectal es sospechoso, esto sí o sí entra a biopsia. No hay otra salida. Entonces, el diagnóstico definitivo es el anátomo patológico. Así, tanto el tacto rectal, la ecografía y el PSA están alterados, el valor predictivo positivo a tener cáncer prostático llega a un 72%, que es bastante alto. Entonces, ¿qué nos va a mencionar en el caso de que salga positivo un adenocarcinoma? Va a ver el tipo de Gleason, ¿no? El tipo de Gleason toma dos patrones, los más representativos en las biopsias, porque las biopsias se toman tejidos pequeños como si fueran unos fideitos delgaditos. Un fideito chino sale con unas muestras blanquecinas.
Eso se toma normalmente de protocolo 3 en un lado, 3 en otro lado, ¿no? Dependiendo de la imagen, como le dije, de repente puede aumentarse el número de toma de muestras, pero se toma la zona donde se ve este tipo de atipia o ese tipo de distorsión, donde indicaría que hay un adenocarcinoma. Entonces acá el patólogo va a tomar los patrones más representativos, de tal forma que el Gleason siempre va de 2 a 10, porque son los patrones que se toman, los 2 patrones más representativos. Estas son las características de la distorsión de la glándula prostática, ¿no? Ustedes lo pueden leer posteriormente, son del 1 hasta el 5, donde el 5, donde el tumor, como se describe ahí, se infiltra en formas difusas y no se aprecia glándulas prostáticas, ¿no? Entonces, como le dije, son los 2 patrones que se toman, se suman, y va de 2 a 4, de 5 a 7 y de 8 a 10. De 2 a 4 es el bien diferenciado o de escasa agresividad, así lo van a encontrar. Bien diferenciado o de escasa agresividad. Por lo tanto, el crecimiento es lento y de mejor pronóstico. Si el Gleason va de 5 a 7, es un Gleason intermedio, es una agresividad, como su mismo nombre indica, intermedia, ¿no? Ahora, si el Gleason va de 8 a 10 o es mayor de 7, el cáncer es de alta agresividad y peor pronóstico. Esto también se le llama Gleason 8 o 10 o pobremente diferenciado. Pobremente diferenciado. Pobremente diferenciado de 8 a 10, medianamente diferenciado 5 a 7 y bien diferenciado de 2 a 4. Lógicamente que el Gleason también tiene limitaciones, ¿no? Lamentablemente el Gleason en la práctica diaria su estadía, o sea, quiere decir que nunca logramos tener el Gleason verdadero en muchos casos. Realmente siempre hay que tener en cuenta que el Gleason, si nos sale 6 o 7, hay que pensar que tenga un poco más. ¿Por qué? Porque a veces las tomas de muestras no son las adecuadas, no se logró tocar bien al 100% el tumor, no se sacó la muestra debidamente, entonces ahí va a haber un tema de discusión, un tema de subestadiar los pacientes, ¿no? Porque el Gleason es importante para también ayudar a hacer el estadiaje del cáncer en estadios iniciales, ¿no? Entonces siempre va a haber un problema en cuanto el Gleason va a ser subestadiado o tenga un valor menor de lo real, ¿no? Menor de lo real que se puede hablar. Esta es la progresión de la enfermedad a medida que pasan los años, ¿no? Esto es lo que dice NIP de alto grado, es neoplasia intraepitelial de alto grado, ¿no? Entonces, de alto grado es una alteración estructural del mismo epitelio, pero que no es cáncer, por si acaso. Cuando nosotros a veces en el biopsia tenemos los reportes patólogo NIP de alto grado, no es sinónimo de cáncer. Lo que indicaría en este caso, o lo que habría que seguir, es que el paciente seguiría en observación y repetirle a cierto tiempo, de repente en 6 meses, nuevamente una nueva biopsia, ¿no? Entonces quedaría en observación y evaluación cuando sale el NIP de alto grado, ¿no? Ahora, el cáncer puede ser localizado cuando son estadios 1 y 2, localmente avanzado como estadios 3 o 4, y enfermedad metastásica cuando ya abarca a otros órganos que están cercanos o más alejados. Y por último, el otro tema que se discutió en la práctica, los pacientes que son resistentes a la castración, o sea, pacientes que no responden a la castración médica, ¿no? Entonces hay que usar otro tipo de medicación, que son la enzalutamida, docetaxel, que son medicamentos quimioterápicos que se harían en el caso de pacientes presentes síntomas o no presentes síntomas, ¿no? Eso se llama pacientes resistentes a la hormonoterapia o resistentes a la castración. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí para entrar a este viaje? No. No, doctor, gracias. Okay. En cuanto al estadiaje, como bien expusieron en el grupo
creo que fue Lucero. El T1, el T1A, el T1B son hallazgos incidentales. ¿Por qué digo incidentales? Porque estos pacientes T1A, T1B se operaron de la próstata por RTU, es un tipo de cirugía endoscópica, como les mencionaron en la clase anterior. Se resecó el tejido, como pasó muy bien el doctor Lugo en las imágenes sobre una RTU endoscópica, cómo sacan la próstata, lo van endoscópicamente, como van sacando como si fuera raspando un tejido. Entonces, estas son las muestras que ustedes ven, y la de color verde son las muestras que indican cáncer, ¿no? Entonces, este paciente tuvo su PSA y su tacto rectal normal, pero se operó porque posiblemente tenía indicación quirúrgica. Y incidentalmente se encontró en la muestra, oh, aquí hay cáncer. Entonces ahí se cataloga, cuando es menos del 5% de la muestra extraída de la próstata, cáncer, se llama T1A. Si es mayor del 5% de la muestra extraída de próstatas, se llama T1B. ¿Ok? Y el PSA, perdón, el T1C, perdón, el T1C aplica cuando solamente el PSA está elevado. O sea, pongamos que el tacto rectal es normal, pero su PSA está mayor de 10, 11, 12, 13. Se hace la biopsia, se ve positivo. Eso se llama T1C. ¿Ok? Creo que está más claro que el agua no puede estar. El T2A y T2B. El T2A es cuando abarca un lóbulo, como ven ahí, un solo lóbulo, en este lóbulo, en el caso el lóbulo derecho, abarca menos del 50%. Y el T2B cuando abarca más del 50%, o sea, compromete más del 50% del lóbulo, un solo lóbulo. En cambio, el T2C es cuando abarca ambos lóbulos. Ahora, justo les preguntaba lo de práctica, ¿el T2A y T2B se podría palpar? Sí, sí se podría palpar, ¿no? Si bien es cierto, no ha cogido o no ha comprometido la cápsula, porque la cápsula usted la ven de color rosado, ¿no? ¿Ok? La ven de color rosado, pero lógicamente no está tomada, solamente el tumor de color verde, el cáncer está localizado en esa zona, ¿no? Okay. Igual pasa en el T2C, o sea, abarca ambos lóbulos, pero la cápsula queda íntegra. Entonces, al contrario del T3, los T3 que vamos a ver, ya. En cambio de los T3, bueno, esto es una representación del T2A y T2B, ¿no? En otro corte, en un corte sagital, ¿no? T2A, menos del 50%, y T2B más del 50%. Si se dan cuenta, miren, si acá uno ve la zona de Manil, generalmente se ubica en la zona periférica, ¿no? Zona periférica. En cambio, el 3A y 3B, no existe 3C por si acaso. A veces pregunta el examen 3C y dice, no, 3C no existe. Ok, entonces el 3A ya rompió, o sea, ya invadió cápsula, ¿no? Ya invadió cápsula en un solo lado. En un lado. Puede ser un lado o de dos lóbulos, pero ya rompió cápsula. Y el 3B es cuando ya abarca la zona de abajo, que es la zona amarilla, es donde se ubica generalmente las vesículas seminales, ¿no? Entonces, eso se llama T3B, ¿no? Cuando abarca vesícula seminal. El 4, cuando ya invade vejiga, o el esfínter externo, o interno también, o cuando invade músculos elevadores del ano, parte de la pared de la pelvis, puede ser pubis, o ambas cosas, ¿no? Esto se llama generalmente, cuando este 4 es localmente avanzado, o perdón, cuando hay invasión a órganos vecinos, invasión a órganos vecinos. Esto se llama localmente avanzado el T3, ¿no? Localmente avanzado, el T4 se llama poner invasión a órganos vecinos. Entonces decía, el T3 localmente avanzado, o sea, cuando T4A, cuando abarca órganos vecinos. Dentro del TNM también es importante ubicar el N, ¿no? Entonces el N es importante porque con eso tenemos que ver si hay metástasis a ganglios.
El NX no hay ganglios regionales clasificados, y el N0 sin metástasis, y el N1 sin metástasis. Por lo tanto, con nosotros tenemos que saber anatómicamente en qué parte está el drenaje linfático prostático. Como mencionó muy bien algunos chicos de mi grupo, los ganglios linfáticos van de esta forma: el obturador, los ilíacos internos, luego siguen los inguinales comunes, los presacros y luego los aórticos o paracabo aórticos. Entonces, ese es el drenaje linfático. Por lo tanto, cuando nosotros veamos, hacemos un estadiaje, que eso lo vamos a tener que evaluar cuando hagamos un examen de imágenes tipo tomografía o resonancias, ubicar la zona si hay presencia de ganglios, ¿no? Y tenemos que ubicarnos en el espacio, anatómicamente, esta zona de acá abajo, ¿no? En la zona pélvica, ubicar si hay ganglios o no hay ganglios, ¿no? Para poder hacer un buen estadiaje. La metástasis, la M, cuando hay MX, metástasis no clasificada, M0 sin metástasis, M1 metástasis a linfáticos, como ya mencioné, o metástasis a huesos o a otros órganos, como podría ser órganos viscerales. Este es un gráfico bastante interesante para mí, porque en un cáncer avanzado, cómo se va disparando, un cáncer prostático avanzado, cómo se va disparando. Cuando les mencionaba, cuando hay presencia de hematuria es porque el cáncer se ha metido a vejiga, ¿no? A vejiga o a la uretra. Acuérdense que la próstata es atravesada por la uretra. Y definitivamente el tejido de la uretra que es atravesada que atraviesa la próstata es tejido de las mismas características que el tejido de la mucosa de la vejiga, o sea, es tejido uroterial o transicional. ¿Okay? También, bueno, ya les mencioné el tema linfático, que está en la mano izquierda, luego el tema se puede también diseminar por vía sanguínea hacia los pulmones, y a nivel de los huesos se va por la diseminación de las venas vertebrales, por vía venosa. Y la directa, que es los órganos que están cercanos a la próstata, ¿no? Vejiga, recto, vesículas seminales, pelvis, ¿ok? Por eso le decía, la tomografía es importante para hacer este diagnóstico. Todo paciente con cáncer de próstata se debe hacer una tomografía abdominopélvica para poder visualizar ganglios o metástasis a otras zonas. Como me mencionaron, también como otro examen de ayuda, la gamografía ósea para ver sobre todo zonas de imagen osteoblástica. Osteoblástica quiere decir de formación de huesos, ¿no? Mayor cantidad de formación de huesos, y eso indicaría zonas de metástasis, ¿no? Entonces, eso es característico del cáncer prostático. Cuando se pide una gamografía ósea, se pide básicamente cuando el PSA es mayor de 7. ¿No? Si tenemos un PSA mayor de 7, sea 8, 9 o 10, hay que pedir una gamografía ósea. O en su defecto, cuando el PSA es mayor de 15, en algunas bibliografías, o en otras dice mayor de 20. Normalmente yo cuando tengo un PSA mayor de 15, debo pedir una gamografía ósea de control. Las zonas que va a haber mayor lesión osteoblástica, lógicamente son las zonas óseas que van al nivel de la columna baja, ¿no? Lumbosacra, ¿no? O la zona de la pelvis. Pero también puede ser en otras zonas. Esto también en la zona del esternón, en la zona de la clavícula, etc. Es bastante raro. Esto es importante. Esta estadificación de amico es usada muchas veces para poder programar qué tipo de cirugía radical prostática vamos a hacer al paciente cuando tiene cáncer de próstata localizado, ¿no? Entonces la clasificamos de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Y eso va a depender de tres factores. ¿Cómo está el PSA? ¿Cómo está el CLISO o el grado histológico? Y cómo está el T, ¿no? Pues, lógicamente, de bajo riesgo tiene un T bajo, un Gleason bajo y un PSA bajo menos de 10. Intermedio, un PSA entre 10 a 20, un Gleason de 7 y un T2B. Y alto riesgo, PSA más de 20, Gleason mayor o igual a 8 y un T2C, ¿no? Casi jalando para un T3 ya. De tal forma que esto aplica, como les vuelvo a repetir, cuando tenemos a un paciente que tiene cáncer localizado. Como se dan cuenta, es T1, T2 y T2C. O sea, está localizado, no está fuera de la cápsula. Y cuando es un cáncer localizado, sea estadio 1, estadio 2,
lógicamente que lo que se hace es como primera opción, es la prostatectomía radical. De diferentes formas, abierta, laparoscópica, como dicen, pero es la prostatectomía radical. Pero, justo ahí va el pero, si solamente de bajo riesgo, con la cirugía radical prostática se solucionaría el problema casi siempre. Pero si tenemos un riesgo intermedio y un alto riesgo, ahí cambia la cosa. No solamente se haría la cirugía radical prostática, sino también se haría el vaciamiento ganglionar. En este caso, como decía muy bien el alumno que hizo la exposición sobre este tema en el grupo, en este caso se tendría que hacer el vaciamiento ganglionar de los ganglios ilíacos internos, ¿no? Los ganglios ilíacos internos que por ahí pasan en la cadena ganglionar. O sea, se saca la próstata y se hace una linfadenectomía inguinal, bilateral. Bueno, este es un gráfico de lo anterior, de lo mismo, no varía. Estadio 1, 2, 3, 4. Este es el algoritmo de tratamiento que les pusieron muy bien en el grupo, ¿no? Estadio 1 y 2, el gol estándar de cirugía radical. Ahora, si la cirugía radical no se puede hacer a un paciente porque tiene muchos factores de riesgo, no se puede operar, tenemos otras opciones que también son válidas, que son la braquiterapia, la radioterapia, los implantes, la observacional, o sea, observar al paciente cómo le va, y la monoterapia hormonal, ¿no? Con antiandrógenos. ¿Ok? Si es un estadio 3, hormonoterapia completa, puede ser asociada a radioterapia, y también seguirlo con una hormonoterapia por 2 o 3 años. Y la grado 4, como primera opción, se llama bloqueo androgénico total o castración total de la testosterona. Estadio 4 cuando ya hay metástasis. Ese es el algoritmo de tratamiento según los estadios. Repito nuevamente sobre la clasificación de NIPO de bajo riesgo, la cirugía radical, como primera opción siempre y cuando el paciente sea el ideal, no tenga factores de riesgo, o sea, factores de riesgo me refiero, no sea la persona de la edad, no tenga cardiopatías, problemas de coagulación, etcétera, etcétera, problemas hepáticos, pulmonares, etcétera, etcétera. Sea un paciente ideal. Y si no fuera así, tenemos las otras opciones de abajo. En la braquiterapia, como mencionaron muy bien en la clase práctica, es la introducción de semillas dentro de la próstata. Esto es parecido al procedimiento de la biopsia, ¿no? Pero acá no sacamos nada, simplemente introducimos. Entonces, ¿qué cosa introducimos? Normalmente siempre introducimos semilla de paladio, que también puede ser yodo, ¿no? Semilla de yodo, o también oro, o un poco difícil oro conseguir, pero se usa más paladio realmente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la semilla de paladio? Si bien es cierto, va a captar pocas concentraciones, o sea, poca cantidad de centigrays de radiación, la va a mantener ahí. O sea, se da una cantidad de radiación menor que lo normal, ¿no? menos porcentaje, pero va a mantener activo esa radiación dentro de la semilla, por lo tanto, va a matar a las células cancerígenas. Lógicamente que la braquiterapia pues, produce mucho disconfort en el paciente, sobre todo problemas de erección, dolor perineal, a veces molestias para orinar, entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? La radioterapia pues se usa dosis mucho mayores de radiación, ¿no? Pero lamentablemente la radioterapia, a pesar que se hace con aceleradores lineales que focalizan mejor la radiación sobre un punto, siempre no pasa de que se puede llegar a, como ustedes ven, a la zona del recto, del ano, o hacia la vejiga, donde puede quemar tejido de vejiga, quemar tejido de la mucosa de rectal o anal, y eso puede producir proctitis, sangrados rectales o sangrados en la vejiga. Esta es la radioterapia externa, lo hacen con acelerador lineal, donde van a focalizar más, o van a focalizar la radiación. La braquiterapia es colocación, igual como la aguja de biopsia, se introduce las semillas internamente con un ecógrafo, se va observando cómo quedan las semillas dentro de la próstata. Estos procedimientos, tanto la radioterapia como la braquiterapia, se hacen en el Perú, sí se hacen. El único hospital que yo sé que están haciendo es el Hospital Neoplásicas, pero lo hace el radiólogo intervencionista, el urologo no lo hace.
Tratamiento de cáncer localizado de alto riesgo según la clasificación del MICO, ya les dije, saca la próstata y saca los ganglios linfáticos inguinales en forma bilateral. La expectativa de vida después de una cirugía radical aumenta a más de 10 años. Hay que escoger bien al paciente, hacer buen consentimiento informado. En ese consentimiento informado hay que informar al paciente definitivamente si es que va a tener complicaciones como son el tema de alteración de la erección, que es una complicación muy frecuente, y el problema de incontinencia urinaria, que es otro problema muy frecuente después de hacer una cirugía radical. La disfanerectomía, como ya mencioné, se hace cuando, cuando son de mediano riesgo o de alto riesgo según la clasificación del MICO. Esto es lo que le decía la cirugía radical, ¿no? Un 80% tiene disfunción sexual, ¿no? Como ustedes observan, 80% disfunción sexual. Y el otro porcentaje menos es el problema de incontinencia. Como ya les mencioné, la disfunción sexual, porque se logra lesionar los filetes nerviosos que van a formar el nervio dorsal del pene, ¿no? Pasan muy pegados a la cápsula prostática. Y la incontinencia urinaria, porque al momento de sacar la próstata en forma completa, la parte de la uretra distal que está pegada a la próstata, que es el ápex, puede lesionarse fibras del esfínter externo y el paciente va a quedar con incontinencia. La brequiterapia también da algunas complicaciones, pero es menos frecuente. También podría dar impotencia, ¿no? De 6 a 50%. Y el bloqueo androgénico total o castración completa también da algunos problemas, como vemos acá, ¿no? ¿Qué se hace en un tratamiento de cáncer avanzado? En el estadio 4. Hay dos tipos de castración, quirúrgica y médica. La castración quirúrgica o médica tiene como finalidad bloquear la producción de la testosterona. O sea, bloquear la producción de la testosterona. O sea, bloquear la producción de la testosterona que se forma a nivel de los testículos. Pero como ya les mencioné, el otro porcentaje de producción de testosterona viene de las glándulas suprarrenales. ¿Y eso con qué lo vamos a bloquear? Con los antiandrógenos. Entonces los antiandrógenos son aquellos que van a bloquear lo que viene, los que vienen de la glándula suprarrenal, ¿no? Por competición de receptor androgénico. Los estrógenos no se usan actualmente, son medicamentos que se usaban antiguamente, hace muchos años, pero dan muchos problemas cardiovasculares como el problema de tromboembolia, ¿no? Entonces la suma de castración quirúrgica o médica más la asociación de antiandrógenos, eso se llama bloqueo androgénico total. La castración quirúrgica simplemente es llamada orquiectomía bilateral. Y la castración médica es la utilización de agonistas de la hormona liberadora del luteinizante, que son medicamentos que vienen en ampollas y lo que hace es bloquear la ALH a nivel central. Entonces eso es lo que decía, ¿no? ¿Quién produce la testosterona? Casi porcentaje mayor la del testículo y la suprarrenal es un porcentaje menor. Esta es la castración quirúrgica, se saca ambos testículos para frenar la producción de testosterona, ¿no? ¿Cómo va a ser el efecto feedback posteriormente? Pero la suprarrenal, como vemos acá en la imagen de triángulo rojo, va a seguir produciendo testosterona. Nosotros también tenemos que bloquear para poder completar bien el tratamiento de bloqueo androgénico total. Y eso se logra solamente con los antiandrógenos, que generalmente son bioral. Pero los antiandrógenos son bioral. Los únicos que son en ampollas son aquellos que son directamente médicos que bloquean la LH, ¿no? Los agonistas de la hormona liberadora del luteinizante. Entonces, estos son los medicamentos que les mencionaba que vienen en ampollas, los análogos de la LH van a nivel central y por lo tanto va a suprimir la producción de testosterona. Estos medicamentos, el más conocido es la triptorelina de 3.75 o el acetato de leuprolide, que también viene en dosis de 7.5, pero se usa más la triptorelina, ¿no?
es mucho más eficaz. Las dosis son mensuales, trimestrales o semestrales, ¿no? Se coloca por vía intramuscular, ¿no?, a los pacientes. Siempre asociado, como vuelvo a repetir, a un antiandrógeno, porque solamente estas hormonoterapias, estas ampollas del análogo solamente bloquean a nivel de la LH, ¿no? Pero los andrógenos siguen produciendo su testosterona. Entonces, estos son los antiandrógenos que van a competir sobre el receptor androgénico, ¿no?, bloqueándolos, y de tal forma la testosterona no va a hacer efecto, ¿no? ¿Qué tipo? Estos vienen siempre en vía oral, en el sistema vía oral. Hay dos tipos, no esteroideos y esteroideos. Los no esteroideos tenemos la bicalutamida, la flutamida, la glutamida, que serán dosis de 50 miligramos cada 8 horas, la flutamida de 150 a 250 diarios. Es lo que más usamos los no esteroideos. Los esteroideos ya no se usan porque había muchos efectos adversos como ginecomastia, cambio de voz. Los no esteroideos no dan ese tipo de problemas. Estos son los agonistas, que dentro de ellos le decía pues que tenemos acá la triptorelina o también la leuprolide, ¿no? Tenemos acá la triptorelina acá abajo y la leuprolide, que son dosis, que son agonistas que bloquean la LH y la producción de testosterona. Entonces, estos medicamentos son de primera fase, de primer momento. Esto se llama castración médica o bloqueo androgénico total para evitar el avance del cáncer prostático en estadio 3 o 4, sobre todo 4, ¿no? Cuando falla esto, nosotros ya entramos a un tema de pacientes que son resistentes a la castración médica, ¿no?, donde usamos otro tipo de medicación, que es la enzalutamida, que tiene vía oral. El paciente comienza con ese esquema. Si ese esquema le va mal, ya usamos el docetaxel, asociado a su corticoides o no, o la viraterona, que también es otra posibilidad, que también va por vía oral. El docetaxel es por vía endovenosa, es como una quimioterapia que se da por vía endovenosa a largo plazo, y se va viendo al paciente cómo va respondiendo, ¿no? ¿Okay? Muchas veces va asociado a radioterapia en algunos casos, o también a bloqueo androgénico o tratamiento de hormonoterapia, ¿no?, dependiendo del caso. Pero ya este tema de tratamiento de resistente a la castración ya lo maneja, no lo manejamos nosotros directamente, ya lo manejamos en coordinación con los oncólogos, donde ellos ya van a entrar ahí. Básicamente eso es todo. No sé si tiene alguna pregunta. Doctor, disculpe, ¿podría repetir los medicamentos en antirresistencia a la castración médica? Ah, ya, sí. La enzalutamida, ¿no?, que se da por vía oral. El otro es la abiraterona, que también es vía oral. Y los quimioterápicos se llama el docetaxel, que se da por vía endovenosa, ¿no? Dependiendo, el docetaxel se da de acuerdo a que si el paciente presenta, si es asintomático o no, ¿no? Muchas veces va asociado a corticoides estos tratamientos. Doctor, también le preguntan si podría repetir el estadio T1. T1. Sí. Bueno, el T1 se divide en T1A y T1B. El T1A es cuando menos del 5% de la muestra extraída de la próstata indica que hay cáncer. Y el T1B es cuando es más del 5% de la muestra extraída, hay cáncer prostático. Ambos son incidentales, ¿no? O sea, ¿qué cosa significa incidental? El paciente se operó de la próstata y se encontró incidentalmente que había ese tejido. No es porque tenía un tacto rectal anormal o que tenía un PSA anormal. Por eso se llama incidentales, ¿no? T1A y T1B. Ya no hay más preguntas, doctor. ¿No? ¿Ninguna más? Ok.
Muy bien. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias por la atención y espero haber contribuido un poco más, ampliar más este conocimiento después de su práctica. Les deseo buena suerte y éxitos posteriores. Gracias. Nos vemos. Ya, hasta Gracias, luego. doctor. De nada. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.